Hola, buenos días, Sabrina. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, esto es un tema que es siempre importante, ¿no? No solo por la contingencia, la lamentable contingencia que ha existido en nuestro país últimamente. Siempre es importante abordar este tema y estábamos viendo su columna que habla de esta pandemia silenciosa, la cultura de la violencia sexual. ¿Por qué lo define como una pandemia silenciosa? Bueno, lo defino así. Primero, no lo defino yo solamente, sino que hay muchas Sí, académicas, movimientos. Yo retomo, digamos, esta idea. Es más, se habla más bien de una cultura de la violación, ¿no? mm, Y vivimos una cultura de la violación. Es un término que han acuñado las norteamericanas desde la década de los 70, después la toman las latinoamericanas. Y hay una autora muy conocida porque fue la que inspiró las tesis, que es la Rita Segato, que también habla de esta una guerra silenciosa contra las mujeres en el marco de un sistema, ¿no? Que hemos llamado sistema patriarcal. Y digo que silenciosa porque los casos, y se vuelve a hablar del tema cada vez que un caso llega a ser mediático, ¿no? Y claro. digo la importancia que tiene en términos de las figuras que sean reconocidas por la población, sean autoridades públicas o sean también, qué sé yo, del espectáculo, del fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, ahí aparece como mediático, es entendible por cómo funcionan los medios, pero es silenciosa porque las cifras nos llevan a observar que en realidad esto es constante en el tiempo y ocurre más de lo que pensamos. Entonces, cuando recopilo lo que está pasando a nivel mundial y después vuelvo a mirar las cifras en Chile, fíjense que es tan dramático, ¿no? Que uno tiene que empezar a unir sobre el concepto de violencia sexual. En violencia sexual aparecen varias cosas. Aparecen abuso, aparece la explotación sexual, aparece la pornografía, la violación, el acoso, ¿no? Que esos son parte, digamos, de las expresiones de la violencia sexual. Y la verdad es que en el caso de Chile no nos salvamos de ninguno de esos flagelos, ¿no? Porque finalmente, en el caso de explotación, las cifras son de explotación sexual de niños y niñas en nuestro país están alrededor de casi 3.000 casos. Y eso me parece que es una locura, ¿no? Que Gravísimo. no es posible que exista en nuestro país que ha firmado los convenios para cuidar los derechos de los niños y las niñas, sin embargo, existe la explotación. Y después, por supuesto, que seguramente vamos a hablar del caso de violación, ¿no? Claro, pero en esa misma línea, que es muy preocupante lo que usted menciona, 2.184, acá las cifras que aparecen, menores fueron identificados como víctimas de explotación sexual. Y esto me imagino que también puede ser eventualmente y lamentablemente una cifra más elevada, ¿no? Estas son las situaciones que se han logrado detectar. ¿Qué, qué está fallando en ese sentido? ¿Por qué llegamos a estas cifras tan preocupantes? Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, hay una cuestión que es este término de la cultura de la violación, ¿no? Que lo que hace es que se normaliza. Mira lo terrible que estoy diciendo. Claro. Se normaliza y se reproducen estas situaciones. Es decir, bueno, encontramos un grupo de personas, qué sé yo, que está haciendo pornografía infantil. Uy, ya, otro caso más, ¿no? Es como que vamos sumando los casos y vamos normalizando la situación. Y eso es lo peligroso, porque al normalizar vamos invisibilizando, es decir, nos olvidamos que existe. Y por otro lado, también vamos reproduciendo. Entonces, ¿qué falla? Todo. Yo digo que falla todo. No es que falle una sola cosa, falla un sistema en general que no cuida a niños y a niñas, que no cuida a las mujeres, que no cuida a las adolescentes, ¿no? Y hablo de mujeres y niñas porque son la mayor cantidad de cifras, lo que no significa que puedan haber niños y hombres también, ¿ya? Sí. Como para sacar, digamos, de esta discusión que ay, las mujeres siempre son las que están alegando, no, no. Aquí son los datos duros que hemos investigado y que aparecen en este fenómeno. Entonces, a mí lo que me parece más terrible es que se normalice, se tolere y se reproduce la violencia sexista. Por lo tanto, en la medida que no tengamos otro caso que sea mediático, no vamos a volver a hablar del tema. ¿Y qué falla? Falla todo. Fallan las políticas públicas, falla el sistema educacional, fallan también los sistemas de salud en términos de la acogida y también de la prevención. Y falla también los medios de comunicación, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, aunque ustedes me están No, entrevistando, pero totalmente, se entiende. nosotros, sí, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, campañas constantes que vayan modificando las conductas de las personas, en el sentido de que tenemos que hacer un cambio cultural tan profundo
que a nadie se le ocurra ni se le pase por la cabeza que la resolución de un conflicto pase por la violencia. Esa es la primera cosa. Mira lo difícil que es. Ujú. Segundo, que explicar todo lo que son y pueden ser las acciones que provoquen en una mujer, también en un hombre, que lleguen al acoso, ¿no? Ahí está la ley Carín que está recién implementándose, que por lo tanto lo más probable es que tenga muchas fallas que después se van a tener que ir rectificando, ¿no? Y por otro lado, que se entienda que en el presupuesto nacional, ahora que se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, que una de las formas de prevenir la violencia es justamente tener que invertir en el cambio cultural y también invertir, por supuesto, en mejores sistemas de denuncia, en mejores sistemas de acompañamiento y por lo tanto en sistemas más eficaces de juicios, ¿no? Que no sean tan largos, no sean extensos, que no se expongan a la víctima, que lo hemos dicho tantas veces. Entonces, como es sistémico, como una cuestión que Claro. abarca muchas instituciones, el problema es que basta que falle una para que empiece a fallar todo el sistema. Y en ese sentido, fíjate lo importante que sería poder invertir en cambio cultural, ¿no? Para evitar, por ejemplo, todo lo que son las atenciones en salud y evitar también que gastar en eso, ¿no? Es como a los economistas, que yo sé que miran los números, las cifras de acuerdo a la plata que entra, que sale, etcétera. Bueno, decirles que si ellos invierten en prevención, lo más probable es que tengamos menos casos de violencia Mm. sexual expresada en cualquiera de estos términos que yo les he planteado. Y a su juicio, ¿cómo cree que se ha avanzado en nuestro país? Afortunadamente sabemos que cada vez se habla más de estos temas, que me parece que es algo bueno. La ONU también ha señalado que una de cada tres mujeres ha vivido o sufrido violencia. Yo creo que todas han recibido acoso, abuso, lamentablemente eventualmente violación, o conoce a alguien que ha sufrido de eso. O sea, es algo que siempre ha sido un secreto a voces entre las mujeres, pero a medida que han pasado los años cada vez se habla más, que me parece que es algo muy importante. Pero ¿cree que faltan mejores políticas públicas? ¿Cómo ha visto que ha mejorado nuestro país al menos un poco en eso o se ha visto bien estancado? ¿Cómo ve el escenario de nuestro país? Fíjate que yo, claro, si yo lo mido desde el año 95, cuando ingresa la primera ley de violencia intrafamiliar, yo digo, claro, hemos avanzado, pero Claro. estamos en el 2025. O sea, es decir, llevamos más de 25 años con políticas públicas que supuestamente tienen como a la base la prevención y la erradicación de la violencia. Y sin embargo, cuando vemos los datos, lo que hay es un aumento. Entonces decimos, claro, hay aumento porque las mujeres se deciden más a denunciar. Pero eso no significa que haya disminuido la violencia, ¿sí? ¿Me entiendes? Claro, Es como yo me sí. atrevo ahora a denunciar, por lo tanto va a subir el dato estadístico, pero eso no significa que ha disminuido la violencia. Mm. Entonces, sin apuestas y sin cambios de políticas estatales y no gubernamentales que no dependan de los gobiernos de turno, Claro. porque este no es un tema que tenga que depender de sea del gobierno de izquierda, derecha, de centro, cualquiera sea el color político, sino que tiene que ser muy constante. Y eso yo creo que hay una debilidad muy fuerte en Chile en esa materia, ¿no? Porque no se explica entonces cómo es posible que siga aumentando. Ahora, a mí me parece que aquí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la educación en Chile y lamentablemente yo diría que las políticas de educación en nuestro país en estas materias, como educación sexual, educación no sexista, una educación para la no violencia, depende mucho de los tiempos que cuenten los profesores y las profesoras para dejar un espacio muy pequeño para pasar estos temas, ¿no? Porque el currículo es tan extenso, porque yo creo que nosotros tenemos una crisis muy fuerte en la educación en nuestro país y que no logra todavía hacer la gran revolución de la educación, ¿no? Como una especie Claro. de la revolución que hicieron los coreanos, coreanos del sur, para poder aumentar, digamos, los niveles de educación y mejorar todos los índices que se miden, etcétera. Pero en el tema de violencia, si nosotros pusiéramos el énfasis tan fuerte como en las matemáticas y como en el lenguaje o castellano, como se llama hoy día, yo te aseguro que tendríamos resultados mejores. Entonces, depende de las voluntades políticas, depende del presupuesto nacional y también depende cómo se trabaje con las organizaciones de la sociedad civil, con las juntas de vecinos, con las organizaciones de mujeres, con los clubes deportivos. Entonces, cuando hay un gobierno que se cierra, ¿no? Y que no trabaja
con la sociedad civil o trabaja con algunos de la sociedad civil, entonces lamentablemente se restringe la posibilidad de la prevención, ¿no? Y por supuesto, siempre, o sea, digo, está de más porque es obvio que el mejoramiento de los sistemas judiciales, ¿no? Del Ministerio Público, de Mm. la atención a las víctimas, del cuidado. Mira, hemos visto el caso Monsalve, que es un caso que está siendo investigado, pero hemos visto la suma de errores que ha cometido el propio gobierno respecto a cómo cuidar una víctima, ¿no? Claro. Cómo tratar el tema. Y eso significa, más allá que sea de connotación política, yo sé que además hay otros intereses, eso lo entendemos porque es el mundo de la política. Pero a mí me parece que en muchos casos no se le ha creído a la víctima. Y nosotros partimos de la base que sí se le cree a alguien que denuncia y para eso está el proceso de investigación. Y eso a mí me parece que en Chile todavía falta mucho el cuidado, yo diría, el acto de la prudencia frente a un hecho de esta naturaleza. Y eso nos lleva a pensar también que hay otras cuestiones que tenemos que aprender a que son parte de la violencia sexual y de esta cultura que se reproduce y se normaliza, como son, por ejemplo, las palabras, las insinuaciones, los gestos, todas las mujeres que han tenido, que han sido acosadas en los medios de transporte público, ¿no? Con especies de frotaciones genitales, Claro. con cosas que nadie quiere decirlas, pero que son terribles. Entonces, ¿cómo? Y también el que está al lado o la que está al lado, ¿cómo dice, mira, oye, para, esto no se hace, ¿no? Es como involucrarnos más en la defensa de nuestras mujeres, de nosotras las mujeres, nuestros niños, porque de esa manera vamos dejando de tolerar, ¿no? Digo tolerar es cuando uno como que se aleja de la situación. Vamos dejando de tolerar y de reproducir esta cultura que a mí me tiene muy preocupada. Y por eso yo hablo de la cultura de la violación que se está reproduciendo y normalizando en nuestro país. Sí, no, sin duda preocupa. Y me quería detener en un punto que usted hablaba de la educación. Sabemos que la educación sexual integral siempre ha sido un tema muy debatido en nuestro país, que no avanza bastante y también hay conceptos erróneos en torno a lo que es esto, ¿no? Muchas personas piensan que son básicamente clases del acto sexual en sí. Y principalmente le quiero preguntar eso en base a sus conocimientos, porque sabemos que la educación sexual integral es básicamente para que los niños aprendan a respetar al otro, a autoconocerse, también poder detectar cuándo eventualmente están siendo víctimas también de un abuso, que eso justamente es lo que los ayuda cuando ya existe el autoconocimiento y el respeto hacia el otro. Si nos podría profundizar en eso, sobre la educación sexual integral y también si en comparación a otros países que tienen bien implementada esta materia, si se ve que eventualmente se reduce la cantidad de abusos, el respeto hacia el otro, ¿qué tanto puede incidir en las personas cuando hay una buena educación desde pequeños en torno a esta materia? Mira, hay un estudio que se hizo hace poco. Yo trabajo hace 25 años en este tema y mi Ujú. tesis oral es sobre este tema. Entonces, hay estudios que han planteado que Chile es uno de los países con más baja educación sexual de toda América Sí, Latina y el Caribe. O sea, estamos en el semáforo preocupante. rojo. Sí, Cuando tú trabajas con el semáforo, ¿no? El amarillo, el rojo claro. y el... Nosotros estamos en rojo. Y estamos en rojo hace 25 años. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho, hemos tenido solamente una política de educación sexual que fue el año 95, que fueron con la JOCA, que yo no sé, tú eres muy joven, pero a lo mejor ya ni te acuerdas, pero la JOCA, que fueron jornadas de conversación sobre sexualidad, ¿ya? Claro. De ahí en adelante hay una especie de velo frente al tema de la educación sexual. Y lo que se han hecho son intentos, muchos de ellos fallidos, de programas y acciones gubernamentales que dependen del presupuesto, dependen de la voluntad de los directores, Claro. depende además de las conversaciones que se tengan con la familia. Y ya está comprobado, pero sumamente comprobado con estudios incluso en varios países al mismo tiempo, comparativos, etcétera, que en la medida que se hable en los colegios, de acuerdo a la edad, por supuesto, y Claro. siempre de acuerdo a la edad, de que somos personas sexuadas, por lo tanto vamos a tener comportamientos en este ámbito y que nosotros podemos aprender entonces a saber cómo relacionarnos en el ámbito de la sexualidad y de las emociones y del amor, ¿ya? Y entonces yo podría decir, bueno, lo poco y nada de educación sexual que hemos tenido ha influido, por ejemplo, en bajar las tasas de embarazo adolescente en Chile, que fue una lucha que dimos muy fuerte nosotros en la década de los 90 y los 2000 y que nos resultó cuando estaba la píldora del día después,
está en todos los programas de prevención del embarazo, etcétera, y que claro, hoy día bajamos las tasas de embarazo adolescente a tal nivel adolescente que me parece fantástico, pero baja la tasa de fecundidad en las mujeres que ya son mayores por otros factores que tienen que ver con el ingreso al trabajo, desarrollo personal, etcétera. Eso tiene que otra mirada. Pero por lo menos ya no tenemos tantas niñas, entre 13 y Claro. 15 años embarazadas, ¿ok? Entonces, eso nos da cuenta que algo ha influido y sobre todo porque en ese sentido el Ministerio de Salud ha tenido un desarrollo de política muy importante respecto a la prevención. Cuando hay un consultorio abierto a la comunidad, donde se trata el tema en horarios especiales para los adolescentes, donde no tengan que ir a la misma hora, disculpa, que va la mamá o que va la tía o que va la señora de la esquina, entonces hay resguardo de la privacidad del adolescente y del adolescente. Entonces, pero también, y hay otra parte que tú la describiste muy bien, que tiene que ver con cómo nos vamos relacionando con nuestros cuerpos y cómo vamos evitando entonces estos hechos de insinuaciones, de tocaciones, ¿no? Que ya hemos tenido casos, por ejemplo, el caso del señor Macaya, ¿no? Que claramente Claro. ya está cumpliendo pena, ¿no? Y que son situaciones en cuales las niñas no saben, no saben si eso está bien o está mal. Mm. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo no saben? Es que no saben. Y eso se enseña, eso se conversa. Y para eso también están los colegios, están las escuelas, están, qué sé yo, los centros educativos, ¿no? De poder enseñar a cuidar nuestro cuerpo y enseñar desde muy pequeñitas y muy pequeñitos a que el cuidado del cuerpo es una de las cuestiones fundamentales para poder estar en el mundo de manera tranquila. Y también vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Y también vamos a hablar de las diferentes expresiones de amor y de la sexualidad. Y también del amor, ¿no? De cómo, sobre todo en la adolescencia, esta cosa que un día yo puedo estar enamorado de uno, el otro día puedo estar enamorado de otro, estas transiciones que van. Eso es parte de los seres humanos y es parte de lo que nosotras debemos saber. Cuando no hablamos de algo, eso se esconde. ¿No? Cuando Claro. no preguntamos, incluso con la pregunta más ingenua, con la pregunta más sensible, es como cuando preguntan los niños, ¿por qué el cielo es azul, no? Y entonces alguien se puede complicar y de saber cómo responder frente a esa pregunta, pero siempre va a haber una respuesta que basada en argumentación científica, basada en información, va a orientar a la niña o al niño en lo que va a ser su comportamiento sexual, su comportamiento emocional. Entonces, me parece que todo este debate que es bastante retrógrado respecto de que voy a influir en tus hijos y entonces que te voy a quitar tus hijos y que van a tener relaciones sexuales muy tempranamente, nadie quiere que los niños y las niñas tengan relaciones sexuales en la preadolescencia. Eso, o sea, es inimaginable, ¿no? Por algo hemos evitado y se han sacado de muchas constituciones, muchos códigos en el mundo de que las niñas no sean casadas a los 12 años, porque a los 12 años, independiente que algunos dicen que estamos listas para reproducir, yo digo, no, no estamos listas, ni siquiera, perdón, físicamente estamos listas para reproducir la especie. Entonces, cuando responde, pero es que la edad media, sí, bueno, veamos las tasas de mortalidad de la edad media, ¿no? Los pocos datos que hay. Mm. Entonces, a mí me parece que en pleno siglo XXI, con toda la información que hay, con toda la buena información que hay, porque hay buena información, no es posible que nosotros determinemos lo que pueden y lo que no pueden saber las personas. Estamos hablando de que se trata de un espacio tan maravilloso de la vida humana que tiene que ver con las emociones y que tiene que ver con nuestros cuerpos, que cómo no va a ser bueno que las políticas públicas se dediquen a cuidar nuestros cuerpos, ¿no? Yo creo que eso es una debilidad. Por ejemplo, hoy día el Ministerio de Educación no ha avanzado en nada en educación sexual integral, Claro. en nada, o en educación sexual, como quieran llamarlo, o en Y educación sexual y afectiva. por qué cree que se entrampa tanto esta discusión y avanzar en esta materia considerando que ahí las cifras son claras? O sea, ayuda a que desde chicos ya comiencen a respetar al otro, eventualmente puede ayudar a bajar las tasas de eventuales abusos sexuales. ¿Por qué cree que está tan entrampada esta discusión y el avance en esta materia? Mira, aquí hay una cuestión a la base que es un sistema muy conservador y que tiene una matriz cultural, político-ideológica, que está además comandada, digamos, por los grupos de poder Mm. y que entonces estos temas se dejan de lado. Son los que,
mira, fueron los mal llamados temas valóricos en la década de los 90 y los 2000, ¿no? Y que pasaban, ¿te acuerdas? Por la píldora del día después, Claro, que fue un debate terrible, así como que íbamos las mujeres a tomar la píldora cada 2 segundos, claro. y la verdad es que la cifra han sido súper baja. O a mí me tocó llevar el tema del aborto tres causales, y Mm. que decía entonces que iban a ir miles y millones de Sí, mujeres a pedir un aborto y que iban a inventar violaciones, y la verdad es que no hemos pasado de 5.000 casos. claro. Entonces, eso da cuenta, primero da cuenta de la necesidad de regular, y segundo de que aquellos temas que hay grupos políticos, ¿no? Y cuando digo políticos no estoy hablando solamente de partidos políticos, grupos en general, que se oponen a que se hable este tema. ¿Y por qué se oponen? Bueno, se oponen porque la sexualidad es vista como pecado, Claro, porque los cuerpos son vistos como, todavía es como muy algo que no se tabú. puede, Claro. muy tabú. Entonces, ¿cuál es el problema con los ministros, las ministras? Que entonces no tienen la voluntad política para enfrentar y confrontar la batalla política e ideológica en este campo. Y entonces, entre medio, lo que va pasando es que nuestros niños, nuestras niñas, siguen teniendo situaciones de abuso. Pero además, no solamente niños y niñas, o sea, estamos viendo los casos que salen, mira, todos los días, sí, las cifras son impresionantes. Y además, bueno, ahora está más en boga por el caso Claro, del gobierno, qué sé yo, los casos de los deportistas, etcétera, pero también está el caso de la mujer en Francia, que uno dice, pero ¿cómo no se dio terrible, cuenta sí. durante tantos años? Bueno, las condiciones en que ella era usada. Entonces, yo creo que acá fíjate que es un problema de los sectores más conservadores, de todo, mira, yo siempre digo, son sectores conservadores que están en todo el ámbito político, de la Claro. izquierda a la derecha, que no quieren tratar estos temas. Entonces, basta que a ellos les pase con alguna situación cercana cuando van a pedir ayuda. Y eso lo hemos visto en muchos casos de personeros públicos que estaban en contra de los cambios, por ejemplo, en el divorcio. ¿Te acuerdas que Claro. cuando decís, no, no al divorcio porque se desarma la familia? Las familias han seguido existiendo, las familias siguen, las familias se Y varios de separan, ellos están tienen divorciados ahora. hijos, y varios, para no decir nombre, para que no me vaya una querella, pero sabemos que estamos pensando, que Claro, se divorciaron y felizmente se pudieron volver a casar. Imagínate, claro. qué mejor que eso. Entonces, si no nos abrimos a la posibilidad realmente de hablar estos temas y no tener que hablarlo solamente cuando está el caso, porque es muy doloroso, ¿no? Sí, Y yo creo que yo de verdad agradezco mucho a los medios cuando nos dan la posibilidad de hablar, ¿no? Porque claro que sí. nos permiten instalar nuevos temas, nos permiten instalar nuevos conceptos, y cuando hablamos de la cultura y la violación, que yo sé que suena muy fuerte, suena terrible, ¿no? Mm, Es como, ¿pero cómo haber una cultura de violación? Sí, hay una cultura porque lo que hace justamente es normalizar. Eso se nos olvida. Pasó el caso, hasta el nuevo caso. Y eso es normalizar y reproducir. Y yo no quiero que ninguna mujer, ningún hombre, ninguna persona sufra cualquier tipo de vejaciones. Por lo tanto, en materia de políticas públicas sí creo que estamos al debe. Estamos al debe totalmente, porque una ley no significa que vaya a eliminar el fenómeno no, claro. social. Una ley lo organiza en términos de cómo puede ser la sanción, pero yo creo que no ha habido la suficiente prevención ni políticas estables en el tiempo para que esto se pueda erradicar.